Me pateó Miguel. ¿Mira? ¿Ambiental? No, no creo. ¿Qué parece? Ya no. Yo aquí se llama la yo por eso que puedo ver la legislación. Yo no es cero mi madre. Una vez por eso digo también me mandaron. Estudio quiropráctica después de eso. Sí, desde que se calcinó tu campera nueva, linda. A nadie le va a pasar y le voy a contar con qué saqué. No, hay que desearle, hermana, a la gente todo bueno. Marina, él está ahí, le traumó todo ese muchacho que se viene a la mesa. Ah, no, vos sí el calendario. Así es, mi novita le añadí, pues yo le puse ya hizo el calendario. Es el medio. La actividad dentro del calendario. Todavía no. ¿Cuándo termina noviembre? Así que poner la confirmación y desaparece. Y por eso desaparece.
la que te... Buenas noches, hermanos, sean todos muy bienvenidos. Les recordamos el detalle del celular de apagarlo o ponerlo en silencio, por favor. Rezamos esta Santa Misa en acción de gracias a la Virgen de Cacupé, Jesús de la Divina Misericordia, María Auxiliadora, Divino Niño Jesús, San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, San Cayetano, Santa Rita de Casia, María Rosa Mística, San Carlo Acutis. Por el aniversario de bodas de Marta y Manuel, 34 años, en petición de gracias por el trabajo de Milagros y Sol María, por las empresas GMA, Rigel y Punto Piedra, por la salud física y espiritual de Martín, Estela, familia Bazán Verdejo, José María, Dulce María, Milagros Montserrat, Dulce Paloma Araceli, Paola Raquel, Alesa Victoria, Rachel, familia López Rojas, Ezequiel y familia, Cecilio y familia, María Sara, José Alberto, Diana Victoria, Gloria María y familia, Elías José, familia Báez Vázquez, Ciro Andrés, Jorge Daniel, Silsa, Teresa, Greci. Por nuestros hermanos difuntos, Padre Carlos Ein, Luis Alberto, Pablo, Meliano, Hugo René, Víctor Hugo Maximilián, Hugo Nicolás Expedito, María Antonia, Aníbal Rogelio, Mario, Natividad, Blanca Inés, Jerónimo, Timotea, Marcelina, Lorenzo, Fortuoso, Anastasia, Isidro, Felipa, César, Silvio, Julia Patricia, Emilia Manuela, Alciquia, Manuela, Clemente, Emilio, Agripina, Juan Bautista, Lidio, Mari, Teodoro, María Paula, María Celia, Ángel Ramón, Beatriz, por las almas del purgatorio y los angelitos María Paz y Ángel. Hermanos y hermanas, ¿quién no se ha quejado de la ingratitud de los demás? Este 28º domingo durante el año nos habla de la gratitud. A través de un signo milagroso, la curación de 10 leprosos, Jesús nos muestra cómo obra la gracia de Dios en nosotros. El Señor espera que la persona agraciada por la misericordia de Dios manifieste su gratitud, viva en acción de gracias. Nos ponemos de pie, recibimos al Padre Víctor Cabañas, que presidirá nuestra Eucaristía, y cantamos. Somos un nuevo pueblo, gestando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos, y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida, y anunciamos esta buena noticia: hemos sido salvados por el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía con nuestras intenciones, y especialmente traigo una intención de un señor que falleció hoy, el señor Patricio Chaparro. Entonces después tengo que hacerle el responso también de la comunidad aquí muy vecina de nosotros, de San Miguel Arcángel, ahí en la parroquia.
Y también quiero rezar especialmente este triduo por los 38 años ya de partida de Winston Martín Acuña Díaz, que también piden y rezan en estos días a través de Ñande Yarañe. Ellos están acompañando. Rezamos por los familiares, por los hijos, por los nietos y todas las personas que han conocido a Winston. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor. Oración. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. En la primera lectura de la segunda carta de Reyes, un extranjero de nombre Naamán es curado y se transforma en un testigo agradecido del amor de Dios. En consonancia con una actitud agradecida, el Salmo 97 nos invita a cantar las maravillas del Señor. Aclamamos el Salmo diciendo: el Señor manifestó su victoria.
En la segunda lectura de la segunda carta a Timoteo, San Pablo nos aconseja acordarnos siempre de Jesús y nos alienta en nuestras debilidades. Escuchemos con atención. Lectura del segundo libro de los Reyes. El profeta Eliseo mandó un mensajero para que dijera a Naamán el leproso: ve a bañarte 7 veces en el Jordán. Tu carne se restablecerá y quedarás limpio. Naamán bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Así su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. Luego volvió con toda su comitiva a donde estaba el hombre de Dios. Al llegar, se presentó delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra a no ser en Israel. Acepta, te lo ruego, un presente de tu servidor. Pero Eliseo replicó: por la vida del Señor, a quien sirvo, no aceptaré nada. Naamán le insistió para que aceptara, pero él se negó. Naamán dijo entonces: de acuerdo, pero permite al menos que le den a tu servidor un pedazo de esta tierra, la carga de 2 mulas, porque tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses fuera del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor manifestó su victoria. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, acuérdate de Jesucristo, que resucitó de entre los muertos y es descendiente de David. Esta es la buena noticia que yo predico, por la cual sufro y estoy encadenado como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso soporto esta prueba por amor a los elegidos, a fin de que ellos también alcancen la salvación que está en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. Esta doctrina es digna de fe. Si hemos muerto con Él, viviremos con Él. Si somos constantes, reinaremos con Él. Si renegamos de Él, Él también renegará de nosotros. Si somos infieles, Él es fiel, porque no puede renegar de sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya.
la palabra de Dios. Feliz quien ama la palabra de Dios. Feliz quien vive la palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. En el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús, con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas noches. Bueno, estamos en este 28º domingo, como siempre el Señor, que nos invita a llevar un mensaje, ¿verdad?, de salvación que nos ayude a crecer como cristianos. Aquí hay mucha tela, como dice el sastre, para cortar, para coser y hacer un lindo trajecito, ¿verdad?, que el Señor nos quiere entregar hoy. Bueno, podemos comenzar un poco mirando lo que sucede con Naamán, sobre todo esa primera parte, que es general del ejército de Siria, dice, y entonces resulta que en una de esas peleas y guerras habían llevado a una niña, la habían raptado, ¿verdad?, en esa guerra de los judíos. Y entonces después esta chica trabajaba en la casa de este general. Y después tiene lepra, había sido este señor. Y esta chica le dice: bueno, si usted quiere curarse, vaya a Israel y ahí el Dios de Israel le va a curar. Y como nosotros siempre, ¿verdad?, ante situaciones así difíciles de enfermedad, siempre Dios habla de una o de otra manera. Entonces Naamán pide ahí al rey que le escriba una carta y le lleva. Eso no leímos aquí porque nosotros leímos una partecita nomás, pero para que entendamos el contexto en que se está realizando esto. Y él lleva esta carta. Y en la carta decía: le envío aquí a mi siervo Naamán, el general del ejército, etcétera, etcétera, para que lo puedan curar. Cuando el rey de Israel recibe eso, se enoja. ¿Qué creen? ¿Que yo soy un dios? Que está buscando pretexto para hacer guerra, bla, 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 ¿verdad? Se enoja el rey de Israel. Pero llega a los oídos de Eliseo el profeta. Y justamente el nombre Elí, el Dios, que quiere decir Dios es salvación, Eliseo. Y entonces, cuando Eliseo se entera de eso, le dice: ¿para qué te enojas todo? ¿Para qué rasgas tus vestiduras? Tráiganmelo aquí y díganle, manda mensajeros y le dice que se vaya a bañarse 7 veces en el río Jordán. Bueno, hasta ahí es la historia que nosotros no habíamos escuchado. Nosotros escuchamos, bueno, todavía también falta una partecita, porque cuando eso le dice Eliseo, le manda a decir a este general, se enoja más todavía también el general aquí. ¿Por qué? Y porque dice: yo pensé que iba a salir ahí el profeta, iba a venir a hacer como nosotros solemos ir a los macumberos, a los brujos, que me lean la carta, que me echen la carta, que me vayan al tarot, cualquier cosa. La gente que dice: o yo algo a pepe para eso el futuro. Bueno, y este general también estaba pensando algo así, que iba a salir ahí Eliseo como un curandero, como un brujo, como alguien que le iba a leer las cartas y le iba a hacer así o lo que sea,
o que iba a hacer algo mágico para curarle. Primero lo ni se presentó Eliseo, le mandó nomás un mensajero y le mandó decir, te oye Yahú, río, te oye Yahú. O sea, gente que habrá entendido luego mal, que cree esto, que te iba o lo que sea, vaya a saber qué habrá pensado. 7 veces báñate en el río Jordán. Bueno, toda esta historia, la primera partecita, simplemente, queridos hermanos, nos hace entender porque es una prefiguración y es una manera de decir simbólicamente, porque la lepra quiere decir el pecado, el pecado. Y muchas veces nosotros, como queremos zafarnos del pecado, o cuando nos encontramos ante una situación difícil, como es la situación de Naamán ahora, con la lepra, una enfermedad, y entonces como que quiere zafarse. Y sin embargo, él no puede solo, pero él siempre en su mentalidad. Por eso les digo, muchos de nosotros somos así también. Ya curandera, ya pepe, ya la brujo, esto ya puede ser peando, ya puede ser moa, todo esperamos. Hasta dentro de la iglesia muchas veces. Ereminte, pero esta misa carismática, o taña fulano, o pocón de ya jabaite que voy, ya jabaite, ay, ya perere para beber igual suiza, ya huire, allá voy a pagar. Bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, y todos se mueven así. Esa es una gran preocupación. ¿Por qué? Porque quiere decir que justamente hoy el Señor está apretando un poquitito más y nos está diciendo que la fe verdaderamente y el seguimiento de Jesucristo es mucho más que eso. El que sana, el que cura verdaderamente de nuestra lepra, es decir, de nuestros pecados, eso es lo esencial y lo fundamental, es desde el accionar de Dios. Desde el accionar de Dios. La lepra siempre significa el pecado del hombre, de la comunidad. ¿Por qué? Y porque la lepra, los que conocen, fueron por ahí a Santa Isabel, a Zapucay, o lo que sea, o vieron por ahí o conocen algún leproso, la lepra siempre, o carúndero ore, te desfigura, un poco tientero, donde sea, donde te agarre el codo, la mano, te come, te carcome, como el ácido, por decirlo así, ¿verdad? Y entonces, la Biblia siempre, toda la Biblia utilizó la simbología de la lepra para decir y hablar del pecado, porque el pecado nos desfigura, no somos más hijos de Dios, no somos más humanos prácticamente. Y en este sentido, por eso el Papa Francisco, cuando habla justamente del pecado y de las consecuencias, él habla de 2 posibilidades. Una, dice, o somos pecadores o si no somos corruptos. 2 palabras claves para el Papa Francisco cuando hablaba justamente de la lepra. ¿Por qué? Porque el pecador, dice, es aquel que a pesar de ser pecador se da cuenta de su realidad. Sí, Señor, soy pecador. Dentro de poco vamos a leer, ¿verdad? El publicano que se va ahí, que no es capaz ni de levantar los ojos, dice, porque, oye, esa cuá, sí, Señor, verdaderamente soy pecador y no soy capaz ni de levantar los ojos ante ti porque me encuentro en esta situación. Pero ¿cuál es la característica que le salva al pecador? Es que él, dándose cuenta, ahora quiere cambiar, quiere hacer un camino de salvación. Se pone y confía en el Señor. ¿Cuál es, según el Papa Francisco, la otra palabra que es el corrupto? Ya que nosotros hablamos tanto de que nosotros un Paraguay tan corrupto de Teiteilla, y corrupto. Entonces, ¿cuál es el corrupto? Y viene lo anillo al dedo esta definición del Papa. Porque el corrupto, no quiere cambiar, ni va a cambiar. Pea la ñandella, o sea, la diferencia que hace el Papa Francisco entre el corrupto y el pecador es que el pecador, por lo menos dándose cuenta de que es pecador, dice, sí, me doy cuenta, yo he robado, yo hice esto, yo no hice bien las cosas, tengo que cambiar. Sí, Señor, me arrepiento. Ahí está el Evangelio, ¿viste cómo es espectacular? Porque el Evangelio también te está diciendo directamente, Señor, ten misericordia de nosotros. Son leprosos, 10 leprosos. Leprosos, y el número 10 quiere decir completo, es decir, todos nosotros somos leprosos. Es la comunidad, todos somos pecadores. La tradición de la iglesia siempre ha remarcado, porque está en la palabra de Dios, Antiguo Testamento, dice que el justo peca 7 veces al día, dice. Es una forma de decir, no es que pecar 7 veces, sino que el número 7 también quiere decir
que nosotros muchas veces cometemos pecados en nuestra vida. Y entonces lo importante aquí es el reconocer, darse cuenta para poder dar el paso y hacer el cambio necesario. Por eso en la tradición de la Iglesia, en la reflexión, los grandes santos siempre decían, solamente aquello que se asume se puede redimir. Va a decir, pendere yecha cuajina eres sí cierto, se haya paupea. Entonces han arrepentir y ahí recién puede comenzar a cambiar. Pero el corrupto, ¿qué hace? Dice, no, se ponete ahí, se naciste de esa o sea, no nos interesa. Puede decir todo lo que quiera, se puede decir todos los discursos, se puede llamar al cambio, a la conversión, pero no nos interesa. Nosotros hacemos siempre lo que a nosotros nos canta. Y por eso que nosotros aplicamos eso, ¿verdad? Y nos damos cuenta, lastimosamente aquí en nuestro país, eso es lo que está pasando, ¿verdad? Hay mucha corrupción, ¿cierto? Vea, porque ¿cuántas veces los obispos han hablado en cada cupé? ¿Cuántas veces han hablado de situaciones? ¿Quién cambia? Nadie, sigue igual. ¿Cuántas veces hemos hablado, no sé, de la salud, de la educación, del aspecto social, de los indígenas, ¿cuántas veces? Entonces quiere decir que hay mucha corrupción, porque quiere decir que estamos carcomidos por dentro. Ese es el famoso QPI. Bebé, ya entendé por nada, porque el QPI no es que comienza desde afuera a comer la madera. ¿Desde dónde comienza? Desde adentro, del corazón comienza a destruir. El corazón. Yo recuerdo porque en mi casa, en el patio había un uraro, un tuchare, ¿verdad? Y había sido donde fue entrando el QPI. En el corazón comienza. Nadie se da cuenta. De repente, y pirecuente maudita. Y claro, la ipirecue ya no soporta nada, ya no puede, y se derrumba. Y eso es lo que pasa con nuestra vida. Por eso Jesús, cuando piensa, y los escritores del Antiguo Testamento, para explicarnos la situación nuestra, la situación del hombre, la situación y consecuencias del pecado, nos pone el ejemplo de la lepra. Porque la lepra nos desfigura, o caruña va carcomiendo, y nos deja entonces ya no como imagen de Dios, sino prácticamente desfigurados. Entonces, queridos hermanos, esta es la primera partecita. Pero Eliseo le dice, vete y zambúllete 7 veces en el río Jordán. ¿Qué significa eso? ¿Por qué 7 veces? Porque él también después cuestiona y se enoja. ¿Por qué me tengo que ir yo a tirarme ahí 7 veces a bañarme aquí en este río, este arroyo, y te oigo el río Jordán? Si yo, dice, tengo el Tigris, tengo el Farfara allá en mi pueblo, en mi nación, que son ríos mucho más majestuosos que este arroyo. Y a veces atañemos a Yahú 7 veces. A veces quedado nomás yo a Yahú te vamos a hacer amor en el Tigris, etcétera, etcétera. O sea que se está oponiendo a la misma gracia de Dios. Y es lo que muchas veces nos pasa también a nosotros, ¿verdad? Y entonces se va enojado, y poseo una mano joina. Y ahí entonces sus servidores, los siervos, le dicen, pero jefe, general, ¿por qué no prueba un poco? Es penana ese, obedece. Mira que la palabra obediencia es tan importante. Obedece, probar un poquitito. Demasiado fácil es lo que te dice. Y además ellos tenían que ir subiendo de nuevo hacia el norte, tenían que ir, regresar a su país. Y la ruta que llevaba justamente quedaba al costado del río Jordán, ¿verdad? Hasta ahora está la ruta esa, ahora está toda asfaltada, toda linda, ¿verdad? Entonces uno va subiendo, porque por la otra parte uno no puede ir porque son las montañas de Samaria, bueno, y entonces sí o sí tenían que ir por el costado, luego del río, así subiendo hacia el norte. Y le dice, tanteana, tan fácil lo que te pide, 7 veces. Aquí ya tenemos enseñanzas maravillosas, ¿verdad? Porque tirarse 7 veces al río está queriendo decir, queridos hermanos, perseverancia. Quiere decir que para que exista un cambio, para lavarnos de la lepra, de nuestro pecado, no es, ya les dije una cosa mágica, en el primero ya, pum, 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 listo, oima, te jodo, allá pone la magia, como muchas veces nosotros esperamos lastimosamente. No, dice, ahí vea,
El número 7 significa siempre, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Jesús incluso en el Evangelio dice, ¿cuántas veces hay que perdonar? Le preguntan, ¿70 veces 7? Eso no quiere decir 7 por 7, 49, 490 veces. Alandema caneo 491, ¿qué voy a hacer? ¿Ya no te voy a perdonar? No, no. Eso quiere decir simplemente que siempre, siempre, siempre tiene que haber una disposición cuando verdaderamente en el corazón del hombre hay el deseo del cambio. Ahí está. Apeas la corrupto, apeas la nada, mando ya posee. Pealando ya posee, no cambia así. Pero al final entonces se convence. Y nosotros hoy nuestra lectura comienza ahí, de esa parte recién. Y Naamán dice, se tiró 7 veces y al salir del río quedó su carne blanca, limpia como la de un niño, la de un joven. Bueno, esta ya es la consecuencia, pero después de haber, la otra palabra clave aquí entonces es la obediencia, la obediencia. Pero para eso el número 7 quiere decir entonces la perseverancia. Tirarse al río, el río significa para nosotros la gracia de Dios. Es como un río de agua viva. Usted conoce esa música. Río de agua viva en mi ser. De bueno se llama. Ustedes esas músicas lo que tienen que mirar siempre de acuerdo al tema. A ni la ve por ahí cualquier cosa. De acuerdo al tema de lo que cada domingo se celebra. Por ejemplo, eso tendríamos que cantar hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque significa verdaderamente el agua, lo que purifica, lo que nos limpia. Pero el agua siempre en la Biblia significó la gracia de Dios, el río de agua viva que es Cristo. Yo soy, dice Jesús, ¿se acuerdan? El agua viva. Capítulo 4, San Juan, cuando se encuentra con la samaritana. Bueno, todos estos elementos simplemente para reflexionar y entender lo que hoy, desde esta primera lectura, el libro de los Reyes nos está enseñando. Y termino, queridos hermanos, con la última partecita, porque aquí entra también la cuestión de la acción de gracias. También en el Evangelio sucede lo mismo. Viste que en el Evangelio son 10 leprosos. Los leprosos también vienen, pero aquí con otra actitud ya. Aquí es la de reconocer y entender y decir, Señor, ten piedad, cúranos, por favor. Jesús tampoco nos hace nada de magia, ¿se dieron cuenta? Jesús enseguida, lo único que le dice es, vayan y preséntense a los sacerdotes. Eso viene a ser lo mismo que Eliseo le está diciendo a Naamán, tírate 7 veces en el río. ¿Qué quiere decir presentarse a los sacerdotes? ¿Qué quiere decir? O sea, presentarse al sacerdote estaba significando volver a Dios, volver al templo, volver a las leyes, a la Torá. ¿Qué es lo que Dios te pide? Porque te está hablando de una manera figurada para decirte que la lepra es la enfermedad del corazón del hombre, nosotros. Y dice que en ese proceso, viste que es un proceso también, mientras iban, entonces dice que quedaron sanados, limpios. Y eso es cierto. ¿Cuántas veces suele suceder, verdad? Personas que vienen para confesarse en una situación, pero desastrosa ya es ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer un proceso. O sea, vamos a hacer un proceso. Ahí la tía yo llego a examen de la absolución y vamos allá de cambiar. Hoy con el santito muy tan de ni sonaba. No. Tiene que haber proceso. Vamos a comenzar y vamos a hacer el esfuerzo. Y en ese camino yo me doy cuenta que verdaderamente muchas personas que vienen pero con sinceridad, vienen a confesarse y uno nota enseguida el cambio en el corazón de esas personas. Pero también algunos vienen para confesarse pero vienen ya con el alma corrompida, corrupto. Entonces, si estamos ya corruptos, entonces quiere decir que ya hay un deña en dula y ande la bahía, listo, y pone te iba, listo, muchas gracias, hasta luego. Si te evito, no me acuerdo, ¿entiendes? Entonces, eso no es cambio. El proceso es lo que nos ayuda verdaderamente a cambiar. Por eso te insiste la palabra de Dios, 7 veces tenés que bañarte. Una forma de decir. O sea, siempre tenemos que estar en esa actitud penitente, atenta. Porque el pecado siempre vamos a encontrar ahí, a flor de piel. Entonces tenemos que estar atentos para poder vencer y poder luchar. Y después entonces, como le decía, la última partecita es el agradecimiento. Porque el agradecer significa principalmente que nosotros
nos hemos dado cuenta que el accionar es ¿de quién? Es de Dios. El accionar es de Dios. El accionar no es de Eliseo. El accionar en realidad no es tampoco de Jesús, sino que las consecuencias de lo que el Señor nos pide y nosotros obedecemos, el accionar es nuestro. O sea que ahora la pelota queda en tu cancha. El Evangelio es siempre una propuesta. Y en la medida en que nosotros lo asumimos y lo ponemos en práctica, ahí vienen las consecuencias. Naamán quedó blanca, dice su piel, su carne, como la de un joven. Y aquí los leprosos también, en el camino, dice, se dieron cuenta que estaban sanos, pero vino uno solo a agradecer. Naamán también viene a agradecer, incluso le quiere entregar regalos, oro, ¿verdad? Eliseo le dice, no señor, esto no es simonía, yo no estoy vendiendo ninguna gracia, sino que el que actúa es siempre Dios, pero por eso termina el Evangelio. ¿Cómo terminaba? Vete, y después que le dice al samaritano, tu fe te ha salvado, ¿viste? Tu fe te ha salvado. Quiere decir que nosotros, porque la palabra fe, amén, en hebreo, quiere decir adherirse. ¿A qué es lo que te adheriste? Te adheriste a lo que el Señor te dice, o sea, le obedeces al Señor, lo que dice la palabra de Dios. No tenemos que ser corruptos, sino que escuchar la palabra de Dios, entonces, sino que lo asumimos y entonces procuramos hacer este camino que es un proceso, pero que nos lleva a una verdadera conversión. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones. A cada intención pedimos, enséñanos a ser agradecidos. Enséñanos a ser agradecidos. Para que las instituciones de la Iglesia sigan reflejando el amor gratuito de Dios a todos los hombres, oremos. Enséñanos a ser agradecidos. Para que los pueblos subdesarrollados encuentren ayuda en la solidaridad de los países ricos, oremos. Enséñanos a ser agradecidos. Para que los que más recibieron en este mundo muestren su gratitud a Dios ayudando a los necesitados, oremos. Enséñanos a ser agradecidos. Para que toda nuestra vida se convierta en una continua acción de gracias por la alabanza al Señor y la ayuda a los hermanos, oremos. Enséñanos a ser agradecidos. Pidamos también por este señor que falleció hoy, el señor Patricio Chaparro, que el Señor ya le tenga en su gloria. Y recordamos también al señor Winston Martín Acuña Díaz, por quienes celebramos y recordamos 38 años de su partida. Todo esto te lo presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Después de alimentarnos con la palabra de Dios, preparamos la mesa de la Eucaristía. Presentemos nuestra gratitud simbolizada en la ofrenda espiritual y material que ahora realizamos. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea,
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este por pan. no saber de Fruto de la ti. tierra y del trabajo del hombre, que recibimos lo que nos queda, será para nosotros pan, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles, junto con estas ofrendas. Haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado. Por eso nosotros, unidos a los coros de los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra comunidad de la capilla Cacupemí, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral, todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de tu hijo Patricio, que falleció en el día de hoy. También de tu hijo Winston Martín, a quien recordamos 38 años de su fallecimiento. Concédele, Señor, que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y acuérdate de nuestros hermanos y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros que estamos celebrando esta Eucaristía, ten misericordia con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, que es nuestra patrona, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, vamos a decir todos juntos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Ten piedad y libra al mundo de todo mal. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad y libra al mundo de todo mal. Cordero de Dios, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Hermanos, Eucaristía significa acción de gracias. Con gratitud y alegría vayamos a alimentarnos de Jesús, el pan de vida.
Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. De amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Alabado sea Jesucristo. Le damos gracias siempre a Papito Dios por tenerlo al Padre Víctor Cabañas oficiando esta misa y naturalmente también al canal de televisión Ñande Yarañe, que está transmitiendo en vivo. Al técnico que es Iván, ahí está él con ese equipo trabajando. Así que para ellos creo que son merecedores de un fuerte aplauso. Muchas gracias, Padre Víctor. Bueno, tenemos un aniversario de boda, 34 años de vida matrimonial, todo un ejemplo, ¿eh? Así que le pedimos a Marta y Manuel si pueden por favor venir acá enfrente, que el Padre Víctor les va a dar una bendición especial. Te llevo este, Padre. Pónganse frente a frente ahí. ¿Cuál es tu nombre? Manuel. Manuel y Marta. Marta. Bueno, mírense a los ojos. Yo, Manuel, te recibo a ti, Marta, nuevamente como esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Marta, te recibo a ti, Manuel, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte
todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Lo que Dios ha unido, ¿hace cuántos años? 34 años que no lo separe el hombre. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El beso de los 34 años. Soy para ti, porque Muchas felicidades. Dios lo quiso, Bueno, muchas felicidades. y nadie jamás podrá separar Lo que Dios unió. Otra vez. Yo no sé. Bueno, desde ya ahí va bien. Bueno, como comunidad siempre estamos agradeciendo a nuestros servidores, en este caso a nuestro monaguillo, al coro, también a los que proclaman la palabra, a los que pasan a hacer la colecta, a nuestro monitor y a nuestros ministros extraordinarios de la comunión. Creo que son merecedores también con este fuerte aplauso diciéndole gracias, muchas gracias. Bueno, yo creo que la misa de hoy fue una misa muy linda para esto que ahora les voy a decir. Como todos sabemos, el Papa Francisco había declarado este año como el año jubilar, sería el año santo. Entonces, el Consejo Pastoral de nuestra querida capilla Cacupemí está organizando justamente la peregrinación a la catedral, que es una de las catedrales, digamos, una de San Lorenzo, una de las puertas santas que se habilitó para hacer la peregrinación. ¿Y cuál es lo que es la idea? La idea es justamente ganar la indulgencia plenaria. Para tal efecto, ¿qué precisamos? Precisamos hacer la peregrinación, precisamos hacer la confesión, escuchar la misa y la comunión. Entonces, yo les quiero informar, esto vamos a llevar adelante el domingo 26 de octubre con las siguientes actividades. A las 7:30 horas va a ser la apertura con confesión y charla con respecto a esta indulgencia plenaria que vamos a ganar. Entonces, lo que yo también les quiero avisar que el próximo domingo, justamente para facilitar un poquito el tema de las confesiones, vamos a tener confesión ya, porque esto es de hoy en 15, el 26 de octubre. El próximo domingo vamos a tener confesiones a partir de las 18:30 horas. Y yo les digo una cosa, es muy importante que participemos. Este es un servicio que nos está brindando la comunidad, la capilla, y aprovechemos, ganemos esa indulgencia plenaria. Porque como dijo el país hace rato, mantere ingoyende, ya de yarape, que esto que aquello. Y esta es una excelente oportunidad justamente para ponerse en la gracia de Dios. Así que entonces les recuerdo que el próximo domingo tenemos confesiones a partir de las 18:30 horas. Para la procesión va a ser siempre acá de nuestro local, ¿verdad? Vamos a salir a las 9 de la mañana, vamos a salir el domingo 26. ¿Y cómo va a ser la modalidad? Estaremos haciendo nuestra peregrinación hasta la catedral de San Lorenzo y luego ahí pasamos la Puerta Santa y también solamente vamos a hacer, digamos, una pequeña charla de nuevo ahí y luego la misa de ese domingo 26 vamos a hacerlo acá en nuestro local, ¿me entienden? Vamos a hacerlo acá, la misa a las 19 horas justamente va a ser con el país Víctor de nuevo y con la televisación de Ñande Yarañe. Entonces, ahí vamos a completar los requisitos para ganar la indulgencia plenaria. Por favor, les pido que hagamos extensiva esta invitación y que tratemos de contagiarnos un poquito para ponernos en la gracia de Dios. Y esta es una excelente oportunidad que estamos teniendo.
Quiero informarles que las personas que van a participar de esta peregrinación, justamente queremos hacer las anotaciones. Allá la señora Ceci ya tiene un cuaderno, tiene un bolígrafo, y ella se va a encargar de hacer las anotaciones de las personas que van a hacer esta peregrinación. Así que al término de la misa pueden anotarse con ella. Muy bien, quiero informarles también que estamos teniendo el sobre de la misa Guazú, que es justamente por nuestros difuntos. Esto pueden llevar y acercarnos el próximo domingo o incluso el 26. Son 2 domingos que vamos a tener tiempo. Y van a anotar los nombres de los difuntos. Aquí están unas hileras y naturalmente el aporte. También quiero informarle que de la actividad que está llevando adelante la parroquia de Almorzando con Dominguito va a ser para la fecha 30 de noviembre. Para tal efecto ya tenemos nosotros justamente las adhesiones. El costo de esto es 20.000 guaraníes. Y realmente les informo que acá nosotros como comunidad, como capilla, vamos a aportar 100 platos de muslo a la parrilla con ensalada de arroz. Entonces, allá en la parroquia va a haber también asado, o sea, una variedad de comidas que se van a habilitar. Pero 20.000 nada más que es el costo de esto, que ya está disponible con el señor Bazán para que puedan retirar también ya. Bueno, y como sabemos, este año es nuestro año aniversario, 60 años. Yo creo que también como una forma de gratitud para con Papito Dios, es muy lindo que hagamos esta peregrinación para ganar la indulgencia plenaria. En agradecimiento por estos 60 años. Y quiero pedirles, ya que nuestro Consejo Económico, como sabemos, organiza siempre la rifa, a todas aquellas personas que quieran generosamente dar para los premios. Puede ser lo que ustedes quieran, qué sé yo, una moto, un auto, no hay problema en eso, ¿verdad? Vamos a estar esperando ese aporte, por favor. Para la rifa, esto es regalo para la rifa, ¿verdad? Y también insistir con respecto a las personas que atribuyen milagros a la Virgencita de Caacupé. Los miembros acá de la comunidad, digamos los que componemos esta querida comunidad de la Capilla Caacupemí, si tienen un testimonio para dar, pues bien, vamos a estar esperándole a la señora Ceci, a la que se va a encargar de anotar eso, porque el padre Víctor nos prometió hacer un documental de estos 60 años. Y yo creo que es muy lindo y va a estar muy lindo y es muy interesante. Y bueno, más que nada agradecerles y puculento les aviso, pero era necesario que demos estas informaciones. Desearles un buen inicio de semana y nos vemos entonces el próximo domingo. Muchas gracias. Siéntense todavía. Antes de concluir, solo quiero complementar lo que estaba diciendo Federico con respecto a la indulgencia plenaria, para que sepamos cómo es. Primero, la confesión, eso es importante. Entonces, hasta 20 días antes de hacer, se puede uno confesar, ¿entiende? Con tal que después no cometa otro pecado, ¿verdad? Bueno, pero te vale eso así. Después, la comunión eucarística, ciertamente se celebra la Eucaristía. Y ahí se reza el credo, se reza el Padre Nuestro y el Ave María por las intenciones del Papa. Entonces vaya anotando, son 5 los requisitos, ¿verdad? Después de esto, de la comunión eucarística, la oración por las intenciones del Papa, está lo esencial y lo fundamental, que es el acto de contrición, lo que hoy justamente estábamos diciendo, entre corrupción y pecador, el corrupto y el pecador. Entonces nosotros somos pecadores, entonces quiere decir que hay un deseo verdaderamente de cambio, escuchamos lo que Dios nos pide y vamos a comenzar a hacer un camino verdaderamente de cambio en la vida cristiana. Y el quinto es hacer un acto de caridad a favor
cada uno piensa por quién, o sea, hacer algo de caridad. O porque vos haces personalmente, le atendés a un enfermo, no sé, o si no, donás algo a alguien o a una institución, o añade yarañé también puede ser, no hay ningún problema. Bueno, o sea, un acto de caridad que siempre uno tiene que hacer. Esos son los requisitos principales. Se puede recibir en este año hasta 2 indulgencias plenarias por día, por ser este año, ¿entienden? Entonces, para que sepan nomás, cada día uno puede recibirlo, si es que lo hace, ¿entienden? Entonces, es importante saber estas cosas. Y también se puede ofrecer por los hermanos difuntos. Si ustedes por ahí tienen algunos por quienes quieren rezar, por algún hermano, por su papá, su abuelo, su no sé quién, un vecino, un amigo, porque verdaderamente quieren la salvación de su alma. Entonces, como siempre, en la confesión personal, recibir la Eucaristía, orar por las intenciones del Papa, el credo, el Padre Nuestro y el Ave María, y el estar verdaderamente arrepentido del pecado. Eso normal, los 5 elementos. Y agrega algo más, la obra de caridad. También, en este caso, ya que estamos tan cerca, ¿verdad?, visitar una iglesia, sobre todo el día 2 de noviembre, que es Día de los Difuntos justamente, ¿entienden? Ir y rezar. Entonces, o frente ahí al panteón de este difunto por quien uno está, y si está lejos, entonces viste que en los cementerios hay siempre una capillita o un lugar, o la cruz central, ¿verdad?, en algún lugar, etc. Entonces uno va, reza ahí también el credo, el Padre Nuestro y el Ave María por esos difuntos. Bueno, eso es para que sepamos. Entonces, visitar el cementerio y visitar también una iglesia parroquial, con las obras de caridad, como siempre. Bueno, así que les animo también, y para que sepamos incluso que cada día podemos hacer. Aquí se está ofreciendo una hermosa oportunidad, por lo menos una vez ya pongan, ¿verdad?, en el año. Tenemos 365 días y podemos aprovechar. Bueno, nos ponemos de pie y vamos a concluir. Como siempre, al final también tenemos allá nuestra alcancía de Ñande Yarañé. Agradezco porque ya tenemos todo ubicado y ya está funcionando también ahí desde arriba, toda la parte de controles. Y después más adelante tenemos que tener también aquí los jóvenes, algunos que quieran ayudarnos a nosotros mismos aquí en la comunidad poder hacer eso. Y después seguramente un segundo paso es comprar algunos elementos ya que sean aquí de nuestra capilla. Entonces eso ya queda aquí, ya es fácil, después nos unimos nomás ya. Hoy en día es tan fácil, satelitalmente, por los, ¿cómo se llama?, por internet, etcétera, y ya está ya. Muy fácil. Un poquitito de esfuerzo y creo que se puede conseguir. Oración final. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen inicio de la semana. Gracias, igualmente. Gracias. Queridos amigos, con alegría por haber estado junto a Jesús, que siempre es fiel, nos retiramos cantando. Eres María, Madre nuestra, esclava humilde del Señor. Eres purísima doncella, hoy te cantamos con amor. Eres María desde siempre, eres el cántico de hoy. Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María, Ave. Eres la guía de los